ahead. Hola, buenas. Mi nombre es Cristo, soy alumno de segundo de coordinación del Simpson Sama. Me acompaña mi compañero Adrián y mi compañero Steven, y venimos a hablarles sobre prevención de riesgos orientado a protección civil. Bueno, pues como índice le vamos a dar una pequeña introducción, vamos a clasificar los riesgos, vamos a explicar en qué consisten los accidentes de trabajo y qué es una enfermedad profesional. Nombraremos por encima lo que son las uniformidades y los tipos de EPI. También vamos a hablarles sobre prevención de riesgos en lugares confinados y darles pequeñas nociones sobre buenas prácticas en seguridad vial, la manipulación de cargas y trastornos musculoesqueléticos, algunos efectos para la salud en permanecer de forma estática durante periodos prolongados de tiempo, algunos consejos sobre prevención de accidentes, pautas para permanecer de pie en la postura estática, y trabajos con pantallas de visualización de datos, y unas pequeñas nociones también para acabar sobre riesgos biológicos, porque ya, como ya sabemos, nosotros estamos expuestos a este tipo de riesgos. Bueno, como introducción, según la ley 31/1995 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, en su artículo 3 define al personal de carácter administrativo o estatuario y la administración pública para la que presta servicios, como trabajadores, empresas, respectivamente. Esto significa que nuestro colectivo de protección civil queda incluido dentro del actual marco preventivo y como tal dentro también de las excepciones de la norma por realizar actividades cuyas particularidades en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Y también en situaciones se dictarán normas, en estas situaciones se dictarán normas específicas que estarán inspiradas en esta ley de prevención de riesgos, pero en su artículo 3.2, y lo que lógicamente habrá que tener en cuenta a la hora de adoptar medidas preventivas, ya que la prevención se define como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Y esta frase es literal del artículo 4.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vale, vamos a empezar hablándoles de la clasificación de riesgos. ¿Qué entendemos como riesgo? Pues es la posibilidad de sufrir un determinado daño derivado de nuestra propia actividad, debido a los equipos, al entorno y a las características o condiciones del mismo. Por tanto, entendemos como riesgo laboral, por ejemplo, una caída distinto a un mismo nivel, contactos térmicos, contactos eléctricos, exposición a sustancias tóxicas, etc. Vale. ¿Qué es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional? Pues se define como accidente de trabajo y como enfermedad profesional, respectivamente, los supuestos recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/1994 del 20 de junio, por lo que se aprueba el texto de la Ley General de Seguridad Social. Y en su artículo 115, el concepto, donde se recoge el concepto de accidente de trabajo, define: se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que esté ejecutando, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Artículo 116. El concepto de enfermedad profesional. Se entenderá enfermedad profesional la contracaída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen, en el cuadro que se apruebe, en las disposiciones de enfermedad profesional. Bueno. Vale. Vamos a dar un salto, ya hemos sabido lo que es una enfermedad y qué son los riesgos, y ahora vamos a darle las medidas para protegernos ante ese tipo de riesgos de la forma de EPIs, ¿vale? De uniformidad. Bueno, entendemos que al pertenecer a un servicio, el uso de un uniforme es obligatorio, y el uniforme no solo sirve para nuestra diferenciación corporativa, no solo nos va a significar para diferenciarnos de otras organizaciones, sino que también es el primer elemento de barrera ante los riesgos de nuestra actividad. Cumple también una función de protección ante fenómenos meteorológicos como el frío, la lluvia, etc., o ligeros riesgos mecánicos, pues ya sea un rozamiento, choques y otros. Vale, ¿qué entendemos como equipo de protección individual? Pues se entiende
por equipo de protección individual según el Real Decreto 773 de 1997 del 30 de mayo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipo de protección individual. El Real Decreto 773/1997, cualquier equipo destinado a ser, lo define a cualquier equipo destinado a ser llevado o ejecutado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos. Existen 3 categorías. En la categoría 1 pues, protege de riesgos menores, categoría 2 protege ya de riesgos un poco más graves, y la categoría 3 pues, nos protege de los riesgos mayores o que ya nos pueden producir la propia muerte. Vale, vamos a hablarles de lo que es un equipo, a diferenciar un poco lo que es un equipo un equipo personal. Estos equipos los llevarán siempre el trabajador y los utilizará en función de las condiciones del suceso, como el caso de la uniformidad. El procedimiento operativo del uso, mantenimiento o limpieza y eliminación del uniforme corporativo y los equipos de protección individual describe toda la información necesaria para una adecuada utilización y aprovechamiento de estos equipos. Esto quiere decir que en nuestro EPI solo puede ser usado por nosotros mismos. Como ejemplo, no puede haber un calzado de seguridad común para varios trabajadores porque no todos tenemos la misma talla de zapatos, por ejemplo, o no todos llevamos la misma talla de chaqueta. Y también tenemos los EPIs de uso habitual, ¿vale? Son como, por ejemplo, los chalecos reflectantes, el calzado de seguridad, guantes de nitrilo, látex y guantes de trabajo. Y los cascos de seguridad y ropa reflectante, protección de oídos, gafas de seguridad y linterna. Esto es el equipo de uso más habitual, aunque ya existen otros que ya nos protegerían de otros riesgos, como un arnés anticaída, mosquetones, todo ese material que consigue que nosotros no suframos un riesgo, ¿vale? Vale, les voy a dar paso a mi compañero Steven, que les va a dar unas pequeñas nociones sobre prevención de riesgos y en el acceso a lugares y espacios de trabajo. Bueno, Steven. Gracias. Bueno, nosotros empezaremos con prevención de riesgos en el acceso a lugares o espacios de trabajo y en el interior de vehículos accidentados. Pues tenemos que saber que la gran variedad de espacios de trabajo o instalaciones en las que necesariamente debemos acceder supone una serie de riesgos que debemos identificar para evitarlo. Algunas precauciones y medidas de autoprotección pues, serían importantes, como las que veremos ahora. Pues sería no acceder a edificios estructurales o inestables, incendiados o colapsadas sin autorización del responsable de bomberos y según un procedimiento conjunto. También para acceder a una zona de obras o en edificios o estructuras de construcción, se deberá contactar con el responsable de seguridad laboral o encargado de la obra. Y para la aproximación o posterior de la extracción de algún accidentado es necesario el empleo técnico y material específico para el rescate en altura, en espacios confinados al actuar en indicaciones de bomberos. Pues como viene siendo, comentó mi compañero Cristo anterior, como los EPIs necesarios, siempre a lo mejor eliminar elementos que puedan entorpecer o poner en peligro la maniobra, o el sistema de anclaje de seguridad eficaz para no podernos caer o mantener seguros a un colectivo. También siempre es imprescindible acceder a un vehículo siniestrado y si no disponemos de la colaboración de los bomberos, tendremos que comprobar los siguientes elementos antes de abordarlo. Que sea estable, que el motor esté apagado y lleve la llave de contacto quitada. Siempre cuidado con los vehículos electrónicos porque pueden estar en marcha y al ser accionados al acelerador de forma accidental provocan el movimiento de dicho vehículo. Y siempre desconectar la batería si fuera posible, para evitar algún tipo de riesgo que nos pueda afectar a nosotros mismos. Para unas buenas prácticas de seguridad vial, pues sin duda la seguridad vial es un aspecto crucial para la prevención de riesgos laborales en nuestro trabajo. Este se desarrolla en su práctica y en su totalidad, utilizando diferentes tipos de vehículos, incluyendo las bicicletas. Pues ahora veremos 4 factores en los que hay que tener en cuenta para tener una adecuada en la seguridad vial. En este caso sería el factor del vehículo, que según el tipo de vehículo, estado de conservación, etc. El factor de la vía, pues el que esté estado firme, limitaciones. El factor humano, experiencias, estado físico, cognitivo.
Y el factor medioambiental, pues condiciones climatológicas adversas como la lluvia, el frío, el mismo calor. Y pues ahora veremos algunas recomendaciones. En este caso, en el factor de vehículo, pues siempre es llevar siempre la documentación del vehículo, permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica en vigor y siempre es obligatorio llevar esa información. Y también como eso, revisar el comienzo y el uso siempre que el conductor estime lo necesario, los elementos de seguridad pasivas, tales como la carrocería, los cinturones de seguridad, los airbags, y nunca olvidar que el conductor del accidente es siempre responsable en caso de accidente. Por otro lado, tenemos el factor de la vía, y pues tenemos que evidentemente tener un comportamiento cívico y solidario ante el resto de usuarios, adecuar siempre la velocidad y manejo a la dirección del vehículo o el estado estructural de la vía, como número de carriles utilizados, estado del pavimento, y siempre prestar atención a los grupos de riesgo, como niños ancianos, que pueden interrumpir inesperadamente la vía y puede llegar a ser una catástrofe. Después tenemos recomendaciones sobre el factor humano, pues llevar siempre la documentación en regla, no consumir sustancias alcohólicas durante las guardias o la conducción, ni sustancias prohibidas. Y también estamos recomendando sobre factores medioambientales, ya sea a lo mejor como las climatologías adversas, como la lluvia, el hielo y la nieve, pues pueden aumentar la distancia de seguridad con los vehículos procedentes, asegurar siempre la visibilidad manteniendo limpios los cristales del vehículo y en días calurosos no hacer comidas copiosas ya que pueden provocar sueños. Por otro lado, también tenemos la ergonomía, que siempre es un aspecto muy importante, que es la postura adoptada durante la conducción durante el factor, ya que previene la fatiga, las molestias musculoesqueléticas e incluso los accidentes. Algunas pautas pues, para mejorar este ámbito pues, serían adecuar siempre la distancia de la banqueta al volante, de manera que tengamos las caderas encajadas y que quede ligeramente doblar las rodillas de izquierda cuando pisemos al fondo el embrague. También colocar el respaldo de manera que con los brazos estirados, las muñecas queden en la zona superior del volante y ajustar el posacabezas a una distancia no superior a 4 centímetros de la parte superior de nuestra cabeza, para así tener un buen contacto con el volante. Y en lo que viene siendo, ahora vemos un poquito manipulación de cargas y trastornos musculoesqueléticos, pues los trastornos musculoesqueléticos pues son enfermedades degenerativas e inflamatorias del sistema locomotor, relacionadas con los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, los sobreesfuerzos, a todas las tareas realizadas por los trabajadores. Y esto puede afectar a cualquier parte del cuerpo. En nuestro ámbito laboral, estas lesiones suelen estar asociadas a la manipulación manual de carga, ya sea el levantamiento, la colocación, empujo, la tracción de desplazamiento de carga que cueste con mucho peso y pues la persona haga más esfuerzo de lo que no es necesario. Por lo tanto, hablaremos de la manipulación manual, la manipulación manual de carga, con cualquier tipo de actividad que requiera el movimiento o transporte, tanto de personas como materiales, siempre que intervenga en dicha manipulación la intervención de fuerza manual. Vale. Y ahora le cederemos a nuestro compañero Adrián nos dirá un par de consejos y los siguientes apartados sobre los trastornos musculoesqueléticos. Vale, para seguir hablando de lo que estaba hablando el compañero Steven, vamos a decir algunos consejos, entre ellos, sujetar a los pacientes y el material, planificar el movimiento antes de realizarlo, evitar posturas forzadas, evitar también movimientos repetitivos y otra vez vuelvo a recalcar lo de las posturas forzadas, que es una de las cosas más importantes. Todo esto viene a resumir que si queremos atender adecuadamente a nuestro paciente, debemos tener en cuenta que hay que protegernos para no lesionarnos. La movilización de un paciente con libertad de movimiento, vamos a tratar siempre de prestar especial atención a la flexión de las rodillas y también una buena alineación de la espalda, como estamos viendo en la imagen. Otro tipo de movilizaciones va a ser del paciente no traumático, del suelo a la camilla.
Esto se realizará sujetando al paciente por debajo de las axilas y de las piernas, manteniendo siempre las rodillas flexionadas, la espalda recta y coordinadamente vamos a mover al paciente subiendo el cuerpo con fuerza, o sea, con la fuerza de las piernas y los brazos extendidos. También como estamos viendo en la imagen, y levantamiento de la camilla al paciente es otro tipo de movilización, y para este tipo de movilización la mejor recomendación es prestar atención y mantener siempre la espalda. Es una maniobra en la que hay que mover mucho peso y puede ocurrir que una mala postura ocasione que haga más esfuerzo con la espalda sobre la zona lumbar que con las piernas, los cuádriceps, que es donde realmente se debería hacer la fuerza. Estamos viendo un ejemplo ahí descrito de cómo sería la correcta movilización. Ahora vamos a hablar sobre la movilización de un paciente sin libertad de movimiento. De la camilla cuchara a la camilla, una vez frenada la camilla y colocada en paralelo con el paciente, se va a realizar un movimiento con las piernas flexionadas, la espalda recta, los brazos extendidos, y todo esto va a ser coordinado. Para introducir la camilla en la cabina asistencial con un paciente, se recomienda que un compañero siempre nos ayude a encauzar con las ruedas con los carriles de la camilla. Y por último, para sacar la camilla de la cabina asistencial con un paciente, van a ser las mismas recomendaciones básicas en la postura, y también recordar que un compañero nos debe ayudar para bajar la camilla y asegurar las patas. Vamos a hablar ahora un poco de los efectos en la salud al permanecer tanto tiempo de pie en una postura estática durante periodos prolongados. Entre las ocupaciones en las que es habitualmente este tipo de sucesos, vamos a tener que permanecer mucho tiempo de pie. Tenemos que tener en cuenta que al permanecer mucho tiempo de pie puede asociarse a efectos a la salud que van a estar relacionados con trastornos musculoesqueléticos, como comentó mi compañero Steven antes. Por ejemplo, vamos a poder tener problemas y dolores de rodillas, lumbalgia, presión arterial alta o flujo sanguíneo restringido, enfermedades cardíacas, varices o fatiga. Vamos a dar ahora unas pautas para permanecer de pie en una postura estática, y vamos a centrarnos principalmente en lo siguiente. Cuando las molestias son causadas por trabajar de pie con limitación de movimiento y durante periodos prolongados, pues vamos a permanecer de pie durante 15 minutos o más. Si vas a permanecer de pie en esta postura, significa que vas a estar limitado y a ocupar un lugar específico a sus alrededores, en una superficie de un metro cuadrado, sin salirse del perímetro. Vamos a evitar mantener de pie con limitación de movimiento y durante periodos prolongados en el trabajo, durante más de 1 hora seguida o durante más de un total de 4 horas al día. También debemos alternar lo máximo posible entre posturas en la siguiente proporción: 30% de pie, 60% sentado y 10% caminando o moviéndose, o también en bicicleta. Es importante comprender que lo opuesto a estar sentado no es estar de pie, sino el movimiento. Ahora vamos a hablar de una parte bastante importante en el trabajo de emergencia, que es el trabajo con las pantallas de visualización de datos. El personal que trabaja en la central de comunicaciones o incluso en el mismo PMA van a compartir algunos rasgos comunes con los que trabajan en puestos de oficina, como los que utilizan equipos informáticos con pantallas. Sin embargo, no vamos a poder obviar diferencias significativas que provocan la falta de control que tienen sobre el trabajo o sobre la presión con la que estos operadores de las centrales o del propio PMA tienen que lidiar cada día. En función de los riesgos que van existiendo y salvando lógicamente las diferencias que anteriormente indicamos, podemos adoptar las siguientes medidas como buenas prácticas en ambos puestos de trabajo para poder proteger nuestra salud. Vamos a comprobar siempre el estado de la instalación eléctrica de los aparatos para evitar contactos eléctricos, mantener de forma adecuada los equipos de comunicación para evitar, en caso de avería o funcionamiento deficiente, recibir radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Y por último, realizar ejercicios de descanso para la vista y estiramientos musculares para evitar esa fatiga que provoca el elevado nivel de atención
sobre la pantalla que nos obliga a nuestro propio puesto de trabajo. Vamos a hablar también de un factor al que las personas que trabajan en el sector de las emergencias se ven muy afectados, que son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son todos aquellos que tienen que ver con la organización del trabajo, la propia estructura de la organización, las relaciones entre los trabajadores y el propio entorno, como también las características personales del propio trabajador, sus aspiraciones laborales y muchas más cosas. También tenemos que tener en cuenta las condiciones de trabajo que pueden causar daños para la salud. Dentro de este tipo de riesgo vamos a poder destacar lo siguiente: la carga de trabajo, los turnos y horarios de trabajo, las tomas de decisiones, la violencia sufrida en muchas ocasiones por los propios pacientes o su entorno, que pueden generar intranquilidad o ansiedad. Muchos de los riesgos psicosociales son difícilmente controlables en nuestra actividad, pero no todos son así. Por ello, hay una serie de pautas con las que vamos a poder mejorar nuestro rendimiento laboral. Mantener hábitos de vida saludable y descansar a diario suficientemente, también practicar ejercicio físico de una forma regular, nos va a permitir estar en buen estado físico y psíquico para enfrentarnos a nuestro trabajo. Y también mantener actualizados los conocimientos que es necesario para desarrollar el trabajo en condiciones óptimas de seguridad, salud y calidad. Ahora vamos a tocar una parte que es también bastante importante, sobre todo en el ámbito sanitario, que es el riesgo biológico. La exposición a agentes biológicos es frecuente en trabajadores sanitarios, como he comentado. No cabe que el resto de personas también estén expuestas, pero el gran número, el porcentaje más alto se da en trabajadores sanitarios. Aunque nuestro servicio, como he dicho anteriormente, no es la principal causa de accidente laboral, sí constituye una importante fuente de preocupación y estrés para los trabajadores. Las principales vías de transmisión de cualquier riesgo biológico son la parenteral, la respiratoria y la digestiva. Vamos a dar una serie de estrategias generales de prevención, como normas de higiene personal, como el lavado frecuente de manos, no utilizar anillos, ni joyas, ni relojes para que no se acumule suciedad, y siempre cubrir los cortes y las lesiones cutáneas. Después vamos a hablar de los elementos de protección de barrera física, como son los guantes desechables de látex o de nitrilo, las mascarillas higiénicas, las gafas de protección ocular, uniforme y, en su caso, trajes de protección según el procedimiento que corresponda a esa situación. Después hablaremos de los elementos de protección de barrera química, que son desinfectantes, el uso de objetos cortantes o punzantes. El que utilice un objeto cortante o punzante se va a encargar de su correcta manipulación durante el uso y también tenemos que tener en cuenta la eliminación, que esto se realizará en contenedores rígidos colocados dentro de los vehículos. Las agujas no se deben volver a encapsular una vez utilizadas, sino hay que desecharlas. Como estamos viendo en la imagen, la esterilización y la desinfección también es importante de todo el material que utilicemos. El aislamiento de enfermos, controlando hemorragia, control de diarrea y colocación de la mascarilla higiénica al paciente para evitar el contagio por la vía respiratoria. Vamos a hablar también de barrera biológica, aunque desde un punto de vista teórico se pueden transmitir un montón de virus y bacterias. En la práctica de agentes más frecuentemente involucrados son los virus de la hepatitis B, VHB y C, VHC, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, el bacilo de la tuberculosis y el meningicoco. Se recomienda de los siguientes medios de protección biológica para este tipo de virus, que son la vacunación, siempre mantener al día la protección contra el tétano, contra la hepatitis A, la hepatitis B y la estacional de la gripe. Y en caso de accidente, la quimioprofilaxis según el tipo de contacto. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Espero que les haya gustado y les haya servido para conocer un poquito más de prevención de riesgos laborales. Y nos gustaría que visitasen nuestra página web, que vamos a seguir colgando muchas más cosas.
Sí, y para añadir un poco, si tienen cualquier consulta, siempre nos pueden escribir, que intentaremos contestar a todas las preguntas que puedan surgir, ¿vale? Bueno, un saludo. Un saludo. Saludos.